La declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo con la audiencia del inculpado o de los inculpados. Y la de senadores, como jurado de sentencia, aplicará la sanción. ¿Cuál es la sanción? Destitución del servidor público e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Esto es lo que dice el texto constitucional. Doy por descontado que sería una barbaridad que al presentar la denuncia se nos dijera, en la hipótesis, porque yo aconsejo que se presente, pero el líder, llamémosle así, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues maneja dos vertientes, la jurídica, la política. Nosotros somos sus asesores en la jurídica y él verá si le conviene o no, sobre todo habida cuenta de que en la resolución de la Corte se dejan a salvo los derechos de los trabajadores para que se litiguen ante las autoridades de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Él sabrá. Pero yo me siento tranquilísimo y convencido de que mi consejo es un consejo apegado a la Constitución. ¿Mi consejo cuál es? Preséntese jurídicamente, legalmente, constitucionalmente, juicio político. No tiene por qué no darse la entrada, porque son, entre comillas, mañosos en la Cámara de Diputados. Váyase al diccionario y véase lo que es maña, ¿verdad? Entonces no es peyorativo, es simplemente que utilizan una serie de ardides. Pero el texto es muy claro, porque aquí me dice, procederá la acusación. Aquí estoy, aquí está mi denuncia de juicio político, y aquí está mi legajo de pruebas, ¿verdad? El amparo, la resolución de la Corte, etc. Entonces, aquí estoy. Porque me está diciendo, procederá a la acusación respectiva ante la Cámara. Y luego dice, previa declaración de mayoría absoluta del número de miembros presentes en aquella sesión, después de haber sustanciado el procedimiento y con audiencia del inculpado. Bueno, esto será después de que se haya presentado la denuncia. O sea, la denuncia tiene el camino amplio, la denuncia tiene que llegar inevitable y fatalmente. Ahora, ya que llegó la denuncia, ¿qué debe hacer la Cámara? La Cámara, por declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión, a ver si se junta, puede que se junte esa mayoría, puede que no. Si se junta, primero habrá sustanciado el procedimiento. A mí me encantaría, para que diputados que son abogados analicen esto y que tengan el valor de decir franca y abiertamente lo que piensan sobre el particular, sin darle vueltas, sin sofismas ni paralogismos. Y lo que más me gustaría, porque aquí lo dice el texto supremo, con audiencia del inculpado, claro que sí, siempre hemos sostenido el derecho de audiencia consagrado en el párrafo segundo del 14 constitucional, que los 11 ministros se presenten y digan lo que tienen que alegar en su defensa. No, pues que quien los acusa está loco, que esto es una barbaridad, que diga usted lo que considere prudente, aléguelo, sosténgalo y posteriormente la Cámara ya verá si lo turna al Senado de la República o no. A lo mejor no lo turna, pero yo sí pienso que un último derecho que tenemos no es el de recusar la sentencia de la Corte, de ninguna manera. Sería una locura, sería una barbaridad. ¿Cómo? Absurdo. Pero sí decir, acato. Pero fíjate que yo sostengo que violaste la Constitución. Pues eso pensarás tú. No, pues sí lo pienso. Y aquí hay un mecanismo que me permite fundamentarlo, alegarlo, sostenerlo, y con base en este mecanismo me voy al juicio político. Entonces yo en esa orden de ideas, yo desde mi punto de vista lo veo impecable. Por cierto, se ha dicho, esto es quitarle el fuero al ministro o a los ministros. Primero se quita el fuero. Yo, no es el tema de esta charla, pero yo soy de los que sostienen categóricamente que no existe el fuero constitucional. El artículo 13, que es primero que el 14, el 15, el 16, etcétera, dice de manera clara y terminante que ninguna persona ni corporación tendrá fuero. Lo declara manifiestamente en el capítulo primero de las garantías individuales. El 61 de la Constitución dice que diputados y senadores serán inviolables. Me parece que es una palabra de mal gusto, mejor hubiera dicho la constituyente impunes, pero bueno,
son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Nada más por eso, punto y aparte. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional y por la inviolabilidad del recinto. ¿Cuál fuero? Te equivocaste en la segunda parte, constituyente no es fuero, es inviolabilidad, porque lo está diciendo la primera parte del 61 y además lo está diciendo el 13 constitucional. O sea, no existe el fuero. Pero suponiendo que se dijera, no, si hay fuero, son solo diputados y senadores, no ministros de la Corte. Aquí lo que procedería es la llamada declaración de procedencia, así se la ha llamado. Yo estoy absolutamente convencido de que el consejo que doy al cliente es un consejo prudente, adecuado al texto constitucional. Oye, ¿no tienes la razón? Vamos a ver qué dice quien en este caso va a fungir como juzgador. Igual que recurrí a la Corte y la Corte manifestó lo que tuvo a bien manifestar, ahora recurro a la Cámara de Diputados y con posterioridad, con base en el texto supremo, a la de senadores para que manifieste lo que a bien tenga manifestar. Entonces, respetuosos, escuchamos lo que tengan que decir. Por último, varios abogados han preguntado constantemente en el curso de este largo proceso a favor de los intereses de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, han preguntado, bueno, y el supuesto de que se les conceda el amparo, lo preguntaban antes de que se nos negara, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues la ley de amparo es terminante y es clara. Las cosas deben de volver exactamente al mismo sitio, metafóricamente, real o metafóricamente, del que estaban antes de la violación constitucional. Y me han dicho, bueno, menudo compromiso para el Estado, para el gobierno. Es problema de ellos, yo no sé. La ley de amparo así lo establece, a ver cómo lo hacen. Pero que no hay un vacío en la ley de amparo, yo entiendo que no. Las cosas, es decir, si se violó una garantía y me estás diciendo que se violó y con todas las consecuencias habidas y por haber, pues que las cosas vuelvan a su sitio original. Yo creo que es muy claro. En el caso del juicio político, ¿qué pasaría? Yo lo aconsejo. Yo respeto la posición político-jurídica del sindicato. Ellos verán qué es lo que conviene hacer. Yo como abogado estoy absolutamente convencido de su procedencia. Suponiendo que se lleve a cabo, suponiendo que el Senado dijera responsabilidad. Muy bien, ¿cuáles son las penas? Destitución del servidor público, inconcebible, digo, kafkiano, ¿no? Porque no jurídicamente, sino en el contexto de la realidad, e inhabilitación para desempeñar funciones, bueno, pues desaparece la Corte, ¿verdad? Pero yo estoy leyendo el texto constitucional. Y ahora esto, oye, y si resulta que te damos la razón, ya hay destitución del servidor, inhabilitación, etcétera, porque lo que hicieron fue inconstitucional, entonces la resolución de la Corte, obviamente, bueno, pues violó la Carta Magna ¿y qué? ¿Y qué pasa? Si aquí está diciendo la Suprema Corte que el decreto del presidente fue constitucional y si ahora te demostramos en la hipótesis o nos dan la razón en el sentido de que esto es inconstitucional, ¿cuál es la conclusión? Pues similar a lo que dice la ley de amparo, pues a ver cómo se le hace, pero las cosas vuelven a su sitio original. Y alguien dijo, bueno, es que hay un gran vacío aquí en el texto supremo. Pues bueno, a lo mejor es una posibilidad que haya un vacío, vamos a ver cómo lo llenamos. Yo lo veo muy claro. Si el Senado dijera, violaste, Corte, la Constitución, ¿por qué la violaste? Pues porque tu resolución es inconstitucional, el decreto del presidente pues fue inconstitucional. Por lo tanto, luz y fuerza del centro no han desaparecido. Bueno, 2 más 2 son 4, ¿no? ¿Cómo se puede pensar cosa distinta? Pero yo insisto, no es un acto de ninguna manera. Yo soy partidario, y lo dice admirablemente Fontieri en esa joya de la literatura jurídica que es la lucha por el derecho. Yo soy partidario de luchar por el derecho. Es decir, si estoy convencido de una tesis, de una idea, en el terreno doctrinal, teórico, de algo, bueno, pues vamos a luchar por llevarlo a la realidad. Es de conformistas decir,
Pues mira, aquí terminó todo porque, no, pues esa es la superficie, la forma, ¿no? Lo que dice la apariencia de la ley, como la llama Kelsen, hay una apariencia, que hay una sustancia, hay una esencia, pues sí, el espíritu de las leyes del que hablaba Montesquieu. Entonces yo estoy convencido de que hay que luchar, no desacatar de ninguna manera una lucha con los argumentos de la razón y con los argumentos de nuestra ciencia, pero hay que luchar y no conformarse con algo que, si nos parece contrario a la Constitución, detectamos de pronto que la propia Constitución nos está dando los caminos, los mecanismos para defender nuestra verdad. Esa es mi posición. Y como dicen que somos muy conservadores los abogados, yo no lo creo, entonces de alguna forma me acojo a ese principio, de alguna forma, no tramposamente, y le digo a mi cliente, o le voy a decir dentro de unas horas, yo aconsejo esto, pero yo no soy el directivo del sindicato, yo no soy el líder, yo aconsejo esto, usted va a ponderarlo, pero desde luego si se siguiera este camino, le garantizo desde mi punto de vista que es absolutamente constitucional. Yo así lo veo, yo así lo pienso, no es un acto de rebeldía, es recurrir a un mecanismo que hoy por hoy tiene la Carta Magna. Muchos dicen que el título cuarto es imperfecto, que carece de una técnica jurídica adecuada, posiblemente pienses en una reforma, en una modificación, pero mientras lo tengamos como lo tenemos, ¿por qué no recurrir a él? Por pusilanimidad, pero ¿cómo te atreves a picarle el ombligo al ministro o a la ministra? Bueno, no son mandarines, no son seres intocables. Desde mi punto de vista, son seres absolutamente tocables, y lo que dicen no es una verdad generada por el Espíritu Santo o por la diosa Artemis, ¿verdad? Es un criterio que se hace obligatorio, inevitable y fatalmente, porque no puede haber más de 3 instancias. Pero si detecto esto, ¿por qué no voy a recurrir a ello? Yo así lo siento, así lo veo, y lo quise someter a la consideración de ustedes, porque me parece que es una reflexión, no quiero decir que yo tenga la razón, me parece que es una reflexión muy importante, válida, y desde mi punto de vista hasta histórica. La reflexión, no lo que estoy sosteniendo. Entonces, por eso le pedí autorización a mi amiga, a la licenciada Marta Camarena, para que me permitiera disertar como lo he hecho, y en lo tocante a las reformas constitucionales del 2008,